Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bien, comenzamos con una nueva sección de urbanismos, con algo diferente a los anteriores que veníamos viendo. ¿Qué tiene de diferente? Vamos a cambiar un poco la perspectiva, la mirada, desde dónde miramos o desde qué punto de vista miramos la composición que vamos a trabajar. Ya no vamos a trabajar con un punto de fuga, sino que nos vamos a ir un poco más allá, que ya lo voy a ir explicando a medida veamos los trabajos. Y por otro lado también cambiamos en el tamaño del formato. No sé si se acuerdan, pero en la anterior sección de videos estuvimos trabajando con lo que es un tamaño de formato pequeño y todos los trabajos los estuvimos plasmando en un formato de que era, ¿cuánto? Será 13 por 15 centímetros más o menos por ahí. Acá, como vamos a trabajar unos urbanismos de un mayor tamaño o representando edificios de un mayor tamaño y con mayores o más cantidad de elementos, por necesidad vamos a tener que trabajar en un tamaño de formato más grande. Eso por un lado. Justamente en este trabajo ya podemos ver algunos cambios, entre ellos lo que es la perspectiva y el tamaño del formato. La perspectiva que se denomina lo que es en plano picado, es decir, estoy viendo desde una mirada de arriba hacia abajo, como si estuviera viendo como un pájaro, ¿no? Y lo que es el tamaño del formato es un tamaño de formato un poco más grande que va entre los 20 y 15 centímetros por ahí. Quizás un poco más, 25 por 15 centímetros. Bien. Ahora, ¿cuál es la complejidad o dificultad a la hora de trabajar estas acuarelas? En principio lo que es la cantidad de detalles, la cantidad de elementos que hay en los edificios. Es decir, en una casa así yo tengo lo que es 3 ventanas, 2 ventanas, una puerta, quizás un par de elementos más, un par de elementos menos. Pero a la hora de trabajar edificios de este tamaño o urbanismos de estas características que se ven en el video, lo primero que podemos ver o observar es la cantidad de ventanas que hay. Es decir, triplican, cuadriplican lo que es la cantidad de ventanas y a su vez hay elementos o pequeños detalles que tienen estos edificios que muestran cierta complejidad a la hora de tener que trabajarlos. Es decir, yo tengo que estar presentes en el secado o en la humedad, en que la hoja siga disponible en cuanto a acuarela nos referimos, para poder seguir trabajando estos detalles y conseguir ese efecto o ese resultado que queremos. Desde cómo queremos representar la ventana, desde qué intensidad necesitamos para que la ventana asemeje un poco o esté adherida al edificio y no parezca una cosa que exalta o sobresale de este edificio. Es decir, intensidad y saturación de los colores o de aquellas manchas que representen a las ventanas van a tener que ser coherentes con la posición del edificio, la luz del edificio. Si yo tengo una ventana al fondo, no puedo esperar que esta ventana esté tan detallada, o sea, tan firme o tan sólida como una ventana que tengamos adelante del edificio, ¿se entiende? Podemos ver esto al frente del edificio que está un poco más trabajada, no quiero decir detalladamente, pero está un poco más trabajada, que es las ventanas que están a los laterales de esta estructura. Otra complejidad que se suele presentar en estos trabajos es justamente también lo que es el tamaño de la hoja, es decir, la capacidad que yo tengo para abarcar toda la hoja, ¿se entiende? Es diferente en principio en un formato pequeño donde nuestra mirada logra abarcar todo el papel, a que nosotros tengamos este tamaño de papel y tengamos que alejarnos de vez en cuando para poder ver cómo está trabajado generalmente y ver si logramos o estamos poniendo las cosas en su lugar, ¿se entiende? De acorde a lo que yo quiero representar y a qué le quiero dar fuerza, a qué no, a qué le quiero dar peso, a qué no, y dónde quiero que se enfoque mi visión. Es decir, yo necesito tener presente, como en el formato pequeño, todos los elementos presentes en la obra y cómo influyen en la obra en general. ¿Se entiende? En un formato pequeño yo tengo la capacidad de ver esto de manera más sencilla, ya que mi mirada logra abarcar todo el papel ya a una distancia no tan distante mientras estoy trabajando, mientras estoy pintando. Ahora, en este formato más grande, yo requiero a veces irme un poco para atrás para lograr ver lo que es todo el trabajo en general, porque mi mirada no logra abarcar o no logra poner atención sobre todos los detalles al mismo tiempo. Bien,
Por otro lado, otra dificultad que creo que es de las más complejas es la perspectiva de siluetas y autos. Estamos tan habituados siempre al caminar o nuestra observación, nuestro ver, a ver autos de frente, a ver personas de frente. Es decir, no desde una mirada superior, desde una perspectiva de mirada de pájaro, sino que estamos casi siempre a la misma altura, ¿se entiende? Es decir, mi forma de pintar el gesto, la expresión que tiene una persona cuando la miramos de frente va a ser diferente a cuando yo lo mire desde una mirada desde arriba. Voy a tratar de interpretar siempre el mismo gesto, pero desde una perspectiva diferente. Y ahí ya cambia la manera de pintar y la manera que tenemos de trabajar a la hora de realizar esta pintura. Bien, y por otro lado también los autos en este caso cambian, ya no estamos mirando un auto de frente, nunca vemos el techo de un auto cuando miramos de frente. En este caso, si miramos de arriba, sí vamos a notar el cambio. Son dificultades que se suele presentar y justamente es una de mis debilidades en cuanto a acuarela o urbanismo se trata, pero que estaremos trabajando a lo largo de esta sección. Y yo creo que cuando terminemos esta sección, nada, seguramente ya estaremos mejorando en eso. Así que es cosa de trabajarlo y práctica. Va a salir, va a salir. Bien, finalmente, vamos a hacer 3 o 4 trabajos sobre lo que es este urbanismo, jugando entre lo que es la perspectiva, la composición y tamaño de formato. Es decir, el tamaño de formato no siempre va a ser un tamaño de formato grande. Si yo quiero hacer un plano detalle de algún trabajo, de algún edificio, no necesariamente necesito lo que es un formato grande. Sí, depende de la intención y la necesidad. Mi intención y necesidad ahora no es presentar una obra de algún edificio, del detalle de algún edificio, sino que es demostrar e ilustrarles a ustedes cómo es o cómo opera sobre un plano de detalle la acuarela. Eso, vean y cuál es su necesidad, cuál es su intención, cuál es su deseo a la hora de trabajar y utilicen el formato que quieran. Bien, ¿qué se busca o qué busco a la hora de hacer estos trabajos? En principio, adquirir experiencia en otro formato. Adquirir experiencia y darle libertad o darle juego a lo que es la mano o la forma de pintar manchas. Yo si quiero seguir trabajando sobre manchas, sobre un estilo de más suelto, necesito el espacio para jugar con un estilo más suelto. Necesito el espacio para lo que es representar todos estos elementos sin presionarme y estar todo el tiempo fijándome en si va a entrar, si mi pincel va a poder hacer una pincelada pequeña, si mi ojo, si mi visión va a poder llegar a esos extremos forzadamente y finalmente que nunca se pueda, ¿se entiende? No voy a poder jugar tanto en un formato pequeño como voy a poder jugar en estos tamaños más grandes. Le doy más libertad a la visión, le doy más libertad a la mano y me doy más libertad a mí mismo. Bien, eso sería todo. Nada, gracias como siempre por quedarse a ver, compartir. Espero les haya servido de algo, si bien no hay ningún consejo, creo que hay por ahí suelto algún que otro tip, así que bien, nada, espero les haya gustado. Como siempre, nada, me ayudan con la suscripción, comentando, dando like, compartiendo siempre todo el que les sirva de algo y nada, eso sería todo. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.